partir del próximo domingo vamos a tener nuestra propia clase para niños en español. Va a ser en el aula 130. No hagan nada diferente, ustedes llevan a sus niños normalmente y la transición la van a hacer allá internamente. Nada más para que ustedes sepan, ¿verdad? Es todo el propósito. Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestro estudio en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago nos enseña fundamentalmente sobre la conducta de la fe verdadera. Y para hoy ya hemos estudiado el capítulo 1 hasta el versículo 21. Y hasta esta mañana hemos aprendido que la palabra de Dios es el instrumento. Escúchenme bien, la palabra de Dios es el instrumento que Él nos ha dado para que enfrentemos victoriosamente las pruebas y las tentaciones. Hemos dicho hasta el día de hoy que las pruebas son normales. Vamos a enfrentar pruebas porque vivimos en esta tierra, pero también porque somos cristianos vamos a enfrentar otras pruebas. Y hemos visto que como cristianos que somos, vamos a ser tentados casi permanentemente para violentar la ley de Dios, para fallarle a Dios, para abandonar a Dios, para rebelarnos contra Dios. Pero hemos visto también que este Dios majestuoso, lleno de poder, a quien le hemos predicado, a quien le hemos cantado en esta mañana, nos ha dado su palabra que es verdad, su palabra que es perfecta, su palabra que nos hace nacer de nuevo, su palabra que nos libera. Y en esta mañana entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, si quieres vencer en las pruebas y tentaciones, vamos a aprender 3 cosas que tenemos que hacer a la luz de la palabra. Voy a usar hoy la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que es mi favorita para leer, para cuando ando con ganas de leer por largas partes. Y también porque es tan sencilla que como hoy hemos adelantado el reloj 1 hora, a todos nos falta 1 hora de sueño, ¿cierto? ¿Sí? Entonces si nos dormimos, con que leamos este pasaje es más que claro. Te digo, lo voy a usar porque la lectura es bien clara. Yo creo que el mensaje va a ser bien práctico en el sentido de que nos va a ayudar cómo usar la palabra si quieren vencer pruebas y tentaciones. Y el contexto de todo lo que nos falta en este capítulo 1, los versículos 22 al 27, que es donde vamos a reflexionar en esta mañana, tiene un solo propósito y es enseñarnos a ponerla en práctica. Varones, levanten su mano. A ver, los hombres de aquí, de todas las edades, levanten su mano. Varones, levanten la mano. Yo no sé cuántos de ustedes, pueden bajarla, y no sé cuántos de ustedes van a identificarse conmigo. Pero digamos que usted va y compra una silla o compra algo tan sencillo como esto. Regularmente vienen en unas cajas, ¿sí? Entonces usted viene, saca su navaja, corta la cuestión y normalmente nos vestimos de jean y con unos zapatos grandes como para vernos así como que somos de construcción, que sabemos lo que estamos haciendo, ¿cierto? No te preocupes, amor, yo sé cómo funciona esto. Usted viene, corta la caja, corta el cartón, no lo abre, no que como usted quiere parecer así como que muy machito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Miente el cuchillo así. Y corta la caja y lo abre, ¿verdad? Y luego se mira que ya le están saliendo callos en la mano porque nunca había hecho algo así, ¿verdad? Entonces, excepto ustedes que sí trabajan fuerte, ¿no? Y sacan la madera y viene un papelito con dibujos adentro, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes ven ese papelito? Levanten su mano. Ok, ahí hay uno. ¿Quién más mira el papelito? Ahí hay 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. Ustedes no se van a identificar conmigo entonces. Porque yo agarro el papelito, no sé nada de cómo arreglar nada de esto, que conste, no sé absolutamente nada, pero agarro el papelito, lo pongo por aquí, empiezo a abrir todas las bolsitas plásticas que vienen, ¿sí?
¿Lo han visto? Empiezo a querer unir la cosa y regularmente no quedan bien. No te sobran piezas. Me sobran muchas piezas. Tornillos también le sobran. Y tengo algunos amigos, algunos de ustedes que yo sé que son muy buenos con eso, que regularmente llamo, ¿verdad? Tengo uno especialmente que se llama Bernardo. Lo llamo, Bernardo, dice que aquí estoy queriendo arreglar esto. Invariablemente me dice lo mismo. Pastor, no toque nada más, ya llego. Muchas veces nos pasa así cuando estamos queriendo construir nuestra vida y agarramos el manual de la vida, cómo construirla bien, cómo armarla bien, lo agarramos, lo vemos, lo ponemos a un lado y comenzamos a quererla construir nosotros solos. Y cuando vamos en camino vamos descubriendo que la cosa no va quedando bien, que por alguna razón lo que debería de estar encima está abajo y no se para bien la cosa y se cae. Que por alguna razón, en vez de estar sólida, las cosas están flojas. Esas son cosas que efectivamente me han pasado a mí, ¿ok? Están flojas. O que lo logra armar y es un librero y cuando pone el primer libro, se cayó todo. Y mientras es divertido, por lo menos en mi caso, es divertido, yo creo que para mi esposa es más divertido todavía, verme en esas situaciones cuando estamos construyendo la vida y nos pasan esas cosas, ya no es tan divertido. Porque ya no se soluciona tan fácil. Ya no se soluciona con solo una llamada telefónica. Ya hay cosas más que hacer. Y aunque efectivamente podemos siempre llamar a Cristo, y cuando efectivamente podemos siempre usar Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé. Efectivamente hay consecuencias de las decisiones y de hechos que hemos tomado anteriormente que siempre van a ir con nosotros. ¿Cierto? Entonces, en esta mañana, yo quiero que veamos 3 cosas que nos van a ayudar a construir nuestra vida a partir de hoy, a vencer en las pruebas y a vencer en las tentaciones que son las que al final de cuentas afectan nuestro diario vivir. Y la primera de ellas la encontramos en Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 22. Lo tienen en pantalla, así que les voy a suplicar que lean conmigo, de esa manera sabré que no todos están recuperando su hora de sueño. Dice la Escritura, léanlo conmigo, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El primer principio, si queremos construir una vida que realmente sea de acuerdo al modelo de Dios, si queremos construir un matrimonio conforme al modelo de Dios, si queremos construir un hogar, si queremos construir relaciones de acuerdo al modelo de Dios, si queremos construir una iglesia conforme al modelo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar de engañarnos y comenzar a practicar la verdad. Santiago capítulo 1, verso 22, eso es lo que nos dice. No te engañes, practica la palabra. Nos autoengañamos, mis amados hermanos, cuando pensamos que somos más de lo que realmente somos. Nos autoengañamos cuando pensamos que solos podemos construir nuestras familias, nuestras vidas, nuestra relación con Dios por nuestros propios esfuerzos. Aprendimos el domingo pasado y el domingo antepasado también que nadie es lo suficientemente sabio, que nadie es lo suficientemente rico, que nadie es lo suficientemente pobre, nadie es lo suficientemente fuerte para construir su propia vida.
Y por eso es que Dios nos ha dado su palabra. Ustedes saben que se hizo una encuesta en los Estados Unidos y se descubrió, y la encuesta era así. Iba una persona por la calle y le preguntaba a alguien: ¿usted se considera guapo o feo? Bonita o fea, dependiendo si era hombre o mujer. Y usted sabe que el 70% de la gente se consideró guapo o se consideró bonita. Y entonces se hizo una misma, en el mismo momento, se le preguntó en privado a otra persona de la zona y se le preguntaba: ¿usted cree que aquel hombre es guapo? ¿Usted cree que aquella mujer es bonita? Y el 85% de las personas dijo no. En otras palabras, estamos engañándonos. Nos vemos al espejo y nos vemos más bonitos, se ven más bonitas, o nos vemos más guapos, nos vemos más fuertes, nos vemos más altos, nos vemos más jóvenes de lo que realmente somos. Una experiencia que me pasó recientemente. Yo estoy muy autoengañado. Probablemente un domingo de estos me miren con mi pelo pintado. Porque usted sabe que yo me miro al espejo y digo: hombre, me miro joven, tengo todavía muchos años de vida. Hasta que llegué el otro día a un restaurante y alguien me preguntó si mi esposa era mi hija. Entonces, eso dice dos cosas. Dice, en primer lugar, que escogí muy bien, pero dice en segundo lugar que no me he cuidado bien. Entonces, mis amados hermanos, nos autoengañamos. Y el problema es que, una vez más, esto es divertido, pero déjenme decirle algo. No es tan divertido cuando nos engañamos pensando que estamos tomando las mejores decisiones, cuando en realidad no las estamos tomando si no son de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es un problema más grande cuando practicamos, cuando accionamos, cuando hablamos, cuando sentimos cosas que creemos que son correctas, pero que cuando las traemos a la luz de la palabra no lo son, y entonces nos estamos autoengañando. Cuando la Biblia dice aquí que no nos engañemos, la palabra en griego para engañarse es la misma que se usa para hacer malos cálculos. Un mal cálculo es aquel que dice, va manejando y dice: oh, allá vienen dos motos, es en la noche, mira dos luces que vienen y dice: allá vienen dos motos, voy a pasar por en medio. Y cuando quiere pasar por en medio de las dos luces descubre que era un carro. Eso es un mal cálculo. Calculó mal. O aquella persona que va caminando en un túnel, está todo oscuro y mira una luz y dice: oh, ya está saliendo el sol, hasta que descubre que es un tren que viene de frente. ¿Me explico? Esos son malos cálculos. Y aquí ya no son tan divertidos, porque el que va manejando en la moto y el que viene el tren de encima se está jugando la vida. Pues es lo mismo cuando calculamos mal, pensando que podemos construir nuestra vida aparte de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, miren ustedes que Santiago dice: no solo escuchen la palabra de Dios. Si usted viene cada domingo durante un año, habrá escuchado 52 sermones. Si cada sermón tiene una duración aproximada de 35 minutos, 40 cuando mucho, usted habrá escuchado unas 28, 30 horas de Biblia durante el año. No es mucho. Creo que a veces pasamos un mes viendo más televisión que eso. Pero bueno, escuchó sus 30 horitas por ahí. Luego ustedes, de los que vienen los jueves, entonces agréguenle una hora durante unas 36 semanas. Usted escuchó un aproximado de unas 66, 70 horas al año de la palabra de Dios. Nada de malo con eso. Precioso, fantástico. Más bien, algunos de ustedes no están escuchando ni siquiera eso. Pero déjenme decirle algo. Con todo lo importante que es escuchar la palabra del Señor, no es suficiente. Vieran ustedes que a mí me encanta escuchar mucha historia. Pero si usted me pone uno de esos programas de Jeopardy donde
donde hacen preguntas y respuestas, nunca me sé ni el 5% de lo que están preguntando. Se me olvida, así como entra, decía, por un lado entra y por el otro sale, no, como que no se queda. Gracias al Señor que no es así con la palabra, pero con todas las demás cosas es así. Ustedes mismos me han tenido que perdonar porque les he llamado de diferentes nombres y me lo han dicho 50 veces y todavía no me lo aprendo, ¿cierto o no es cierto? Pero déjenme decirles algo, la palabra de Dios necesitamos nosotros no solo oírla, sino ponerla en práctica. Tiene que ponerse en práctica. Cuando hablamos que la palabra de Dios es de practicarla, es que tiene que afectar toda nuestra vida. Tiene que afectar lo que pensamos, tiene que influir cómo sentimos, tiene que decidir nuestra voluntad, tiene que tener una parte fundamental cuando tomamos una decisión, si ir por aquí o ir por allá, cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La Biblia tiene que enseñarnos cómo criar a los hijos, cómo relacionarnos con la esposa, cómo relacionarnos con el esposo, cómo crecer, cómo relacionarnos en la iglesia. O sea, siempre la pregunta debe de ser, ¿es bíblico lo que estoy haciendo o no es bíblico? ¿Estoy practicando la palabra en esto o no estoy practicando la palabra? Entonces, si tú quieres vencer en las pruebas y en las tentaciones, lo primero que tienes que hacer es dejar de engañarte a ti mismo. Decir que tú puedes solo, eso es engañarse a sí mismo. Decir que no necesitas a Dios es engañarse a sí mismo. Decir que te es más fácil o que es mejor hacer y creer lo que tú dices en vez de practicar la palabra, eso es engañarse a sí mismo. Deja eso y comienza a practicar la palabra de Dios. En segundo lugar, si quieres vencer en las pruebas y en las tentaciones, los versículos 23 al 25 nos enseñan la importancia de no mirarnos superficialmente. Dice, fíjate atentamente en la palabra. Y cualquier parecido del dibujo que tengo ahí es puro coincidencia con cualquiera de las personas que usted cree. Pero dice la palabra del Señor en los versículos 23 al 25. Léanlo conmigo, por favor, al mismo tiempo. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos han visto en la televisión esos retratos hablados? Que dicen, oh, yo vi a quien robó, sí, entonces, pero no tengo una foto, no le pude tomar una foto, no se dejó. Y entonces, pero usted recuerda cómo es, sí, y entonces tienen dibujantes que usted los va describiendo y ellos comienzan a dibujarlos, ¿cierto? Y si han visto los retratos hablados para cuando los agarran, son casi idénticos, yo no sé cómo lo hacen. Ahora, usted sabe que usted mismo no podría hacerse un retrato hablado de usted mismo. Eso es bien interesante, porque se ha comprobado que el ser humano no puede hacerse un retrato hablado de sí mismo. No importa qué tantas veces, si usted se vea en un espejo, inmediatamente que se va, usted no se puede describir, usted se puede reconocer. Como cuando hay una foto de grupo, el ojo casi siempre automáticamente va a donde usted está y se encuentra más fácilmente. Y casi siempre, si es como yo, va a decir, hombre, ¿para qué me tomé esta foto? Pero bueno, Dios, esa es tu historia. Pero déjeme decirle algo. La Biblia está hablando de eso precisamente. En el Nuevo Testamento, en la época en que Santiago escribe esto, los espejos no eran como los de hoy en día. Usted agarra un espejo y se mira, o usted va manejando, ¿cierto? Y se va viendo en el espejo hasta que pega. Usted sabe que el 50% de los accidentes en la mañana son ocasionados por personas, y no solamente mujeres, varones. O sea, es ocasionado por personas que se van viendo en el retrovisor.
no viendo si la corbata está bien o si se está maquillando o lo que sea, pero son ocasionados precisamente por eso. Así que si hay alguno de ustedes que lo hace, por favor, no, ya, déjenlo. Mala idea. Pero debe decirle algo más. Debe decirle algo más. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se miran en el espejo como que muy rápidamente. Y se van. Y entonces los encuentra alguien por ahí y si es buen amigo le dice, tienes un sucio en el diente. Y a todos ustedes están ahorita. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que no nos miremos a la ligera. Pero no está hablando de que nos pasemos 2 horas en el espejo. Especialmente si solo hay un baño en la casa. Está hablando de que nos pasemos nuestra vida entera viéndonos en el espejo. En este texto, el espejo es la palabra de Dios. Y el problema es que no estamos practicando la palabra de Dios y no estamos venciendo en las pruebas y en las tribulaciones, porque en vez de vernos, lo que hacemos normalmente es esto. ¿Me explico? No, ¿verdad? Ponemos a otros en el espejo. Y decimos, mira qué feo se mira aquel. Mira que aquel no está cumpliendo con la Biblia. Y a veces hasta en nuestro mismo hogar. Amorcito, mire lo que dice la palabra. Usted está fallando aquí. Y con los hijos. Este muchacho, espera, ya te voy a sacar un versículo. Y mientras no está mal que de vez en cuando usemos la palabra para hablar con nuestro esposo, nuestra esposa, y mientras siempre deberíamos de formar a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras, el objetivo primordial de las Sagradas Escrituras es que nos veamos nosotros, que pongas tu vida a la luz de la palabra. Y si la palabra de repente dice que tienes que perdonar, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Igual que cuando tú te paras en un espejo y miras que tienes los dientes sucios, agarras un poco de pasta, de cepillo y te los lavas, es exactamente lo mismo. Si miras y miras que tienes una mancha aquí, te lavas la cara. Si miras que estás despeinado, pues te peinas. Y si el pelo es parado, pues ni modo. Pero de alguna manera tienes tú que arreglar lo que estás viendo de tal manera que cuando salgas a la calle no seas el hazmerreír de la gente. Pues la misma idea tiene las Sagradas Escrituras aquí cuando nos dice que nos fijemos, que nos miremos atentamente en la palabra. Significa que voy a llegar a la Escritura. Y cuando la Escritura me diga que tengo que vivir en paz con todos, hombre, eso significa que tengo que vivir en paz con todos, incluyendo a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, mis vecinos. No me da excusa. Cuando la palabra del Señor me enseña que tengo que adorarlo a Él, no hay opción de no hacerlo. Sencillamente es que la palabra del Señor dice salta y yo pregunto ¿qué tan alto? Eso es el objetivo de cuando venimos a la Escritura. Tenemos que venir a vernos a la palabra. Cuando la Biblia dice que no envidiemos, debemos de entender que no envidiemos no significa, oh, que envidiosa es aquella, sino que ¿dónde estoy envidiando? ¿Qué cosas estoy yo envidiando que necesito evitar? ¿Están conmigo? Entonces, Santiago nos ha dicho que para vencer en las pruebas, en las tentaciones, en primer lugar tengo que ponerla en práctica, tengo que dejar de engañarme a mí mismo creyendo que yo solo puedo construir mi vida. Y en segundo lugar, me está diciendo que yo tengo que mirarme en la palabra, evaluarme en la palabra, comparar mi vida en la palabra y arreglar mi vida en función de la palabra. Y miren ustedes que dice la Escritura que entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Oh, Dios no
bendice por oír la palabra solamente. Dios no nos bendice solamente por venir al culto. Dios bendice cuando oímos. Así dice Apocalipsis 1:3. Dios bendice cuando nos reunimos para adorarlo. Así dice Salmos. Pero Dios bendice cuando practicamos la palabra también. Cuando obedecemos la Escritura. Imagínense ustedes tener todas las leyes de tránsito en un boletín ahí en su carro. Usted lo anda, conoce todas las leyes, conoce todos los símbolos, pero no respeta ninguna. Y de repente lo para el policía. Así como que no le gustó el alto, ¿verdad? Me dijeron una vez que estaba en la esquina. Y sí paré, pues era a la derecha, pero bueno, es tu historia. ¿Y qué le va a decir usted? Oh, señor policía, yo conozco todas las leyes mejor que usted. Y el policía lo que le debería de decir es, pues doblemente culpable es. Porque por lo menos, si no la sabía, por lo menos tenía la excusa de la ignorancia. Ven a donde estamos caminando. Entonces, en primer lugar, si queremos vencer en las pruebas, en las tentaciones, practiquemos la palabra, no nos engañemos. En segundo lugar, mirémonos fijamente en la palabra. No seamos superficiales cuando nos evaluemos. Y en tercer y último lugar, dice Santiago, si quieres vencer en las pruebas, en las tentaciones, no te creas religioso. Sé religioso conforme a la palabra. Hoy en día hay un pensamiento de que todo lo que es religión es malo. No todo lo que es religión es malo. La palabra religión tiene dos acepciones, dos significados. El primero de ellos significa religare, religión, religare, ligar de nuevo, reunir. Y el problema con la religión en ese sentido es que lo que intenta es reunir al hombre con Dios, unir al hombre con Dios, pero teniendo al hombre como punto de partida. Y en ese sentido el cristianismo no es una religión, porque todas las religiones humanas es el hombre buscando a Dios. En el cristianismo es Dios buscando al hombre en la persona de Cristo. ¿Ven la diferencia? Pero hay un segundo significado en lo cual el cristianismo sí es una religión, en el sentido de tener cierto tipo de estructura, cierto tipo de liturgia, de forma, ciertas creencias básicas, doctrina. Eso nos ubica como religión. Pero aquí Santiago dice, versos 26 al 27, y aquí terminamos, leámoslo juntos, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en tus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mis amados hermanos, aquí lo que dice Santiago es, la religión externa no es suficiente. No es suficiente venir a la iglesia domingo tras domingo. No es suficiente traer ofrendas. No es suficiente orar solamente. No es suficiente. Lo externo no es suficiente. Los judíos se circuncidaban. Hay muchas religiones que hacen sacrificios y van de rodillas de un lado a otro pagando promesas. Pero la Biblia dice, eso no es de lo que estamos hablando. Eso no es el cristianismo, no es la relación con Cristo. Hay quienes oran 5 veces al día viendo hacia la Meca. Yo tendría serios problemas, yo no tengo idea dónde es el norte, dónde es el sur, o el este o el oeste. Y esta gente tiene que saberlo constantemente, porque donde quiera que esté, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde, tiene que caer de rodillas y orar en dirección a la Meca. Pero mis amados, esa religión externa, dice Santiago, eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es una verdadera religión que practica la palabra y que se muestra en primer lugar en el habla. ¿Por qué en el habla? Oh, gracias por preguntarme. ¿Por qué en el habla? Déjame contestarte, porque Jesucristo dijo en Mateo 12, 34 al 37,
que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando Santiago dice aquí que lo primero que una persona que está aplicando la palabra va a gobernar es su lengua, es porque en el habla se refleja lo que hay en el corazón. Hay tanta gente que puede ir y ayudar al necesitado, y mientras está ayudándole, de su boca están saliendo maldiciones, o de su boca están saliendo malas palabras, o de su boca están saliendo motivos equivocados, o de su boca están saliendo cosas, quizás no en el momento de servir, pero después, y dicen, oh, ¿cuánto sirvo yo? La respuesta sería, no mucho, porque lo estás diciendo. Pero miren ustedes, mis amados hermanos, que el habla, la persona que practica la palabra, va a tener un corazón cambiado, va a ser religioso conforme a la palabra. Sus palabras van a ser de edificación, van a ser palabras de amor, van a ser palabras de edificación, van a ser palabras de perdón, van a ser palabras de misericordia, van a ser palabras que van a motivar, que van a ayudar, que van a edificar. No va a salir basura, no va a salir cosas saladas, amargas de esa boca. En segundo lugar, habla de que el que practica la palabra, el que es verdaderamente religioso, es aquel que ama. Dice la Escritura ahí, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Es de ayudar a quien no se puede ayudar a sí mismo. Es de extender una mano. No es de, oh, le voy a ayudar a este porque eventualmente este me puede ayudar a mí. Muchas veces esas son nuestras actitudes. Decimos, en mi país yo te rasco tu espalda, tú me rascas la mía. Eso no es la idea. Aquí el verdadero amor se va a manifestar en ayudar al necesitado, a quien no puede retribuir, a quien no puede retribuir. Y en tercer lugar, la verdadera religión conforme a la palabra, la vida de aquel que está practicando la palabra, la vida de aquel que se refleja en la palabra, que medita en la palabra y que cambia de acuerdo a la palabra. No solamente va a ser su habla la que va a estar de acuerdo a la Escritura, no solamente va a ser su corazón lleno de amor para los demás, sino también va a tener una vida pura. Una vida pura. Miren ustedes, y no dejar que el mundo te corrompa. No dejar que el mundo te corrompa. Ese es el gran problema del cristianismo hoy en día, que muchos de nosotros hemos dejado que el mundo nos corrompa. Y la gente de afuera dice, para ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Déjenme decirle, muchas veces, desgraciadamente, tiene razón. No debería de ser excusa, pero nosotros les estamos dando la excusa. Nosotros les estamos dando la excusa, porque hemos dejado que el mundo nos corrompa, no solamente con los vicios y pecados sociales que consideramos más grandes, pero con actitudes a veces tan sutiles, como depender del dinero, como depender de la popularidad, como la búsqueda del poder, como el deseo de tener más y más. Eso es el mundo también. Sí, el alcohol es el mundo, la drogadicción es el mundo, la prostitución es el mundo, la inmoralidad sexual es el mundo, eso es el mundo, pero también es el mundo la glotonería, también es el mundo la avaricia, también es el mundo la búsqueda de que nos den siempre la gloria a nosotros, también es el mundo querer que el mundo nos rinda pleitesía, que nosotros seamos el centro y que la gente nos adore y nos respete y nos quiera y que nos digan qué buenos y qué grandes somos. Cuando buscamos eso, eso es el mundo también. Cuando creemos que nadie nos puede decir nada, que lo sabemos todo, que ya llegamos, eso es el mundo también. Eso es el mundo. Y aquí Santiago dice que no deja que el mundo te corrompa. Entonces, terminemos en esta mañana. El mensaje central es
que si queremos construir nuestras vidas correctamente, necesitamos hacer una cosa: necesitamos ser practicantes de las Sagradas Escrituras. Y cuando somos practicantes de las Sagradas Escrituras, eso significa que no nos vamos a engañar más creyendo que nosotros podemos tener nuestras propias decisiones afuera de lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, significa que cuando nosotros venimos a la Escritura, no es para ver qué le dice al otro, es para ver qué me dice a mí y cómo mi vida es cambiada de acuerdo a la palabra. Y en tercer lugar, quiere decir que vamos a practicar las Sagradas Escrituras y se va a reflejar en el habla, porque nuestro corazón va a estar lleno de las Sagradas Escrituras. No es algo que lo vamos a lograr por disciplina propia, es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Significa que vamos a amar y vamos a servir, no para que nos miren, sino para que Dios sea glorificado. Y en tercer lugar, significa que nuestra vida va a ser pura. Vamos a abandonar el pecado, vamos a abandonar lo que el mundo nos tira como presas, y vamos a evadir eso, porque vamos a llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Ahora, si tú crees que vas a salir por esas puertas y lograr esto por ti mismo, déjame decirte que estás equivocado. Mucha gente me ha dicho: yo no vengo a Cristo porque yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo le digo: ya tienes la mitad correcta. Nadie puede vivir la vida cristiana por sí solo. Pero en esta mañana, si tú has entregado tu vida a Cristo, quiero recordarte que cuando tú viniste a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en tu corazón. Y el Espíritu Santo, Él es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él, que resucitó a Cristo de entre los muertos, vive en ti. Y Él es quien te da el poder, no para hacer grandes señales y cosas así que la gente te busque a ti, para vivir la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. No tienes que confiar en ti mismo. Tienes que venir y rendir tu vida a Cristo y decirle: Espíritu Santo de Dios, ayúdame, yo me rindo, yo me acerco a tu palabra, ilumíname, ayúdame a practicarla, yo me acerco a tu palabra, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí pecado oculto, y líbrame, Señor, de acercarse a Él y decirle: Señor, limpia mi corazón para que mis palabras salgan de un corazón puro. Limpia mi mente y mis manos para que pueda servir en pureza. Límpiame, Señor, de tal manera que yo pueda vivir una vida pura, una vida santa, una vida que refleje la presencia de Dios. Y si hay una sola persona en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ese es el primer paso para que tú puedas comenzar a practicar la palabra de Dios. ¿Tú crees que sin Cristo vas a salir por esas puertas a practicar la palabra de Dios? No, vas a ser presa del mundo. El diablo va a hacer fiesta contigo. Si vas a vivir la vida cristiana, lo primero que vas a hacer es rendir tu vida a Cristo. Es decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador desde mi mismo nacimiento. Yo reconozco que por mí mismo, por mí misma, nunca voy a tener una relación personal contigo, Señor. Pero yo te alabo en esta mañana porque diste a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús yo puedo experimentar vida eterna, vida nueva. Amén. Si hay una sola persona, este es el día. Tú quizás estás diciendo: no, el mañana no es tuyo. El pasado se fue, el mañana no es tuyo, lo único que te queda es el momento. Hoy, este momento es el camino, es el momento aceptable delante de Dios. Mientras Héctor nos dirige en ese canto que dice: mi máximo amor, yo le voy a rogar que inclinen su rostro, yo le voy a rogar en el nombre del Señor que cierren sus ojos. Y yo les voy a pedir, y te voy a pedir a ti, a cada uno,
que te acerques al Señor en esta mañana y que evalúes, en primer lugar, si estás practicando tu vida o te estás engañando a ti mismo. Si te estás viendo en su palabra o te estás sencillamente yendo muy rápido de la Escritura. Si eres realmente religioso conforme a la palabra de Dios, con un corazón limpio, con una vida de servicio y con una pureza total. Y si hay algo que tú necesitas en esta mañana, yo te invito a que vengas a Cristo. No vayas a venir a mí, yo no tengo nada que darte. Ven a Cristo. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento apropiado. Ora ahí donde estás. Amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él. Gracias, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Padre Santo, en esta hora nos acercamos delante de ti para rogarte que cada uno de los que hemos clamado a ti en esta mañana, Señor, recibamos esa respuesta. Quizás alguien hoy, Señor, declaró y confesó delante de ti, Señor, su pecado y pidió perdón delante de ti en el nombre de Cristo y pone su confianza únicamente en Cristo para la salvación de sus pecados. Gracias, Señor. Te rogamos que esta persona que hoy se ha convertido en un hijo tuyo, ha sido adoptado en hijo, en hija tuya, Señor, que empiece a vivir una vida de victoria, Señor. Padre, si hay alguien de entre los que ya tenemos tiempo de caminar contigo, pero en esta mañana hemos entendido nuestra necesidad de dejar de engañarnos, de comenzar a fijarnos en tu palabra, de ponerla en práctica, de obedecerla, que nuestro corazón sea limpio, nuestro servicio sea puro y nuestra vida moral sea santa delante de tu presencia. Te rogamos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, que se nos conozca como la iglesia de la palabra, no únicamente que la predica, sino que la vivimos.
salimos por esas puertas, gozosos de haber estado en tu presencia, pero retados, sabiendo que no basta con escuchar, que es necesario vivir. Y oramos, Señor, para que nuestro corazón arda de pasión y deseo para el próximo domingo estar aquí, Señor, en tu casa, aprendiendo un poco más de cómo vivir la verdadera vida cristiana, hasta que el día que Cristo Jesús resplandezca en las nubes y seamos levantados con poder. Hasta ese día que vivamos para ti y por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Saludémonos unos a otros y a vivir la palabra de Dios.